Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel. Hablaremos hoy del tema que pospusimos ayer por las razones de todos conocido, el bloqueo de la CENTE de buena parte de la ciudad. La señora Angela Dorothea Kastner, mejor conocida como Angela Merkel, tiene una historia muy interesante. No es la política tradicional. Para empezar, ella tiene un doctorado en física. Ella lo obtuvo en lo que era la Alemania democrática. Posteriormente se dedicó a la investigación científica durante muchos años y cuando cae el muro en 1989 se incorpora a la política participando de una manera activa en el Partido Demócrata Cristiano. Su ascenso es meteórico y llega en poco tiempo a encabezar este partido. Después se convierte ella en un elemento central en la fijación de la nueva estrategia de este partido. Obtiene su primer triunfo en el 2005, es reelegida el 2009 y hace unos cuantos días obtiene su segunda reelección en una votación que le da una amplísima ventaja sobre su principal competidor o adversario político. 8 años en el poder, 8 años de una situación muy difícil en Europa y todavía más difícil en lo que se conoce como la zona del euro. El fenómeno Merkel, como algunos gustan llamar el desempeño político de la señora Angela Merkel, es interesante porque así como tiene seguidores o admiradores, también tiene detractores. Estos últimos hablan de su ambición por el poder. Dicen, la señalan, dado que su formación fue en la República Democrática Alemana, ese pragmatismo de ella obedece a ese afán de obtener y controlar el poder. Por otra parte, sus admiradores dicen que es una persona que entiende de una manera muy fácil a la sociedad alemana y a las personas de a pie, pongámoslo como solemos decir aquí en México. Lejos de posiciones teórico-políticas o filosóficas, ella es una mujer pragmática. Ha sabido conducir la nave alemana quizá en los tiempos más difíciles de los años de la posguerra. La situación que ha enfrentado ella no solo se da en el ámbito y frente interno, sino quizá los obstáculos mayores los ha debido salvar en el frente externo. La solidez de la economía alemana, y esto es muy importante tomarlo en cuenta, producto de una cultura que favorece y privilegia el trabajo, la vida frugal, el ahorro, pensando en el futuro, contrasta con la vida de dispendio y obtención de beneficios sociales casi ilimitados y que rayan en el absurdo en países prácticamente quebrados. Si bien lo que conocemos es fundamentalmente los casos de Grecia y España, países como Italia, Francia, Portugal no están lejos de esa situación de los primeros dos. Francia, por ejemplo, es un país que si no realiza cambios en el corto plazo, en su sistema de pensiones, en la reducción de su deuda pública, enfrentará problemas gravísimos. En Francia, los problemas estructurales en su economía la han ido llevando a una situación donde cada año pierde competitividad y en consecuencia tiene menos posibilidades de competir exitosamente en los mercados globales. Sin embargo, los franceses son muy especiales, piensan que su sistema de seguridad social es único y que siempre podrá ser financiado. Sin embargo, la realidad es muy diferente, con una deuda pública que casi llega al 100% de su Producto Interno Bruto, con un sistema de pensiones que les permite jubilarse a los 62 años, cuando hace unos pocos era de 60, y esto fue modificado en la presidencia de Nicolás Sarkozy, ha generado más críticas que apoyo. Las condiciones demográficas de Europa dan por resultado una población cada día más vieja, cada día vive más años la población europea y muchos han decidido no tener hijos.
de tal manera que el envejecimiento demográfico los golpea en los dos extremos de la composición de su población. Cada año, menos mujeres deciden tener hijos y cuando deciden tenerlo, escasamente es 1 o menos de 2. Por otro lado, el envejecimiento de su población es cada día más acelerado y esto, como usted sabe, gravita sobre los sistemas de pensiones. Alemania, en ese sentido, es un poco diferente. Los beneficios sociales, si bien son importantes, pero no con el exceso, con esos absurdos que se dan en países como Grecia o que se daban en países como Grecia. Son conservadores en el gasto, es uno de los que es el país industrializado que menor porcentaje tiene de sus habitantes con casa propia, por ejemplo. En cambio, España, que es un país tronado, que apenas quiere ver la luz al final del túnel y no sabemos si va a ser un ferrocarril que viene en sentido contrario, tienen 3 veces, en términos porcentuales, más españoles que poseen su vivienda que Alemania misma. Esta riqueza de Alemania, producto de su espíritu de trabajo, les ha permitido tener un nivel de vida hoy mucho más alto del que quizá jamás pensaron disfrutar. Pero ha sido a costa de algo muy sencillo, como dije, ahorro, una vida austera y un trabajo sistemático durante decenios y un ahorro que ha permitido contar con un colchón que hace que su sistema de pensiones y jubilaciones y toda la carga de servicios sociales pueda ser financiada prácticamente sin problemas. Alemania y la gobernación de la señora Merkel tiene grandes enseñanzas para nosotros. Voy a tratar de darle 1 o 2 ejemplos el día de hoy y mañana otro de estos ejemplos que podrían ser muy útiles si nuestros políticos los tomaran en cuenta. Lo primero que debemos tomar en cuenta de los alemanes es que ahorran, que se privan de una serie de satisfactores para disfrutar en el futuro. Probablemente no ellos, sino sus hijos y los hijos de sus hijos. Alguien dirá, bueno, es que han sufrido tantas guerras, tantas carencias desde el siglo XIX, etcétera. Han visto destruido su país no una, sino 2 o más veces, y por eso son así. Las razones pueden ser muchas, pero al final de cuentas, el alemán es un hombre austero y trabajador, por resumirlo. En ese ambiente ha encajado perfectamente la señora Merkel. No ha cedido ante el populismo o ante la irresponsabilidad de los griegos, de los españoles, que han decidido que ese es el camino correcto, y a Rajoy, a Mariano Rajoy le ha ido como en feria, pero parece que España empieza más o menos a enderezar la situación. Francia no ha querido hacerlo. El presidente Hollande, en un populismo que no se entiende a estas alturas, lucha en contra de lo que llama proyectos y programas de austeridad. La señora Merkel no le gusta hablar de austeridad. Ella prefiere utilizar otra expresión que es ahorro para impulsar el desarrollo. El otro ejemplo que podríamos tomar aquí en México es esa austeridad o esa, ¿cómo decirlo?, esa modestia en el ejercicio de la gobernación. Usted no verá en Alemania comerciales o spots en la televisión donde la señora Merkel aparece aquí y allá. No verá usted un gasto excesivo, es más, es mínimo lo que gasta en promoción el gobierno alemán y no para ensalzar a sus gobernantes. En ese sentido hay una claridad meridiana respecto al uso que deben de tener los recursos públicos. Le podría abordar en torno a este último aspecto, pero sería simplemente mencionar la soga en casa del ahorcado. En México nuestros gobernantes les gusta gastar miles y miles de millones de pesos, sin excepción del orden de gobierno de que se trate, desde la presidencia de la República hasta la presidencia municipal más modesta del país, y sin distingo de partidos. En los 6 años del anterior presidente, el presidente Felipe Calderón, el gasto
según las cifras que han publicado algunos medios, alcanzó casi 16 o 17 mil millones de pesos. Y los anteriores a él, no crea que interpretaban mal las vernáculas, no cantaban mal las rancheras. ¿Recuerda usted el dispendio excesivo, si tiene la edad, por supuesto, del presidente Echeverría para ser líder de algún organismo internacional? ¿Se acuerda usted de aquella entelequia que le metió aire Porfirio Muñoz Ledo, la Carta de los Deberes y Derechos Económicos? ¿Recuerda usted el dispendio, millones y millones y millones que hizo Carlos Salinas con aras de obtener la presidencia de la Organización Mundial de Comercio? Hoy, por ejemplo, ¿cuál es la opinión que la población en México tiene de Carlos Salinas? La peor de todas. ¿Qué opinión? No estoy diciendo que sea justificada, simplemente estoy diciendo la que tiene la población mexicana, lo cual indica que aquel gasto de nada sirvió. Los 16, 17 mil millones de pesos que gastó Felipe Calderón, ¿para qué sirvieron? Para que también hoy la población lo rechace. Es decir, la popularidad de un político, y eso lo entienden perfectamente, no solo los alemanes, pero ahí lo practican en un grado tal que a algunos de nuestros políticos los asusta eso. Esas cosas debemos tomarlas como ejemplo, particularmente hoy cuando se inicia un nuevo gobierno. La sencillez, la comprensión de los problemas y sus causas. Alguien dirá aquí, bueno, es que la señora Merkel es científica, tiene esa disciplina para analizar los problemas. Bueno, nuestros gobernantes pueden contratar asesores que sepan cómo hacerlo para entender los problemas que enfrentamos, no solo en el área política, sino también en la económico-financiera, y obtener la mejor asesoría. Eso debemos entenderlo de Alemania y, adecuándolo a las condiciones del país, empezar a cambiar. No podemos seguir con ese dispendio de miles y miles de millones de pesos para terminar con el rechazo de la población, porque lo gastado de nada sirvió para hacer presentable a nuestros gobernantes. Ha sido reelegida una vez más, por segunda ocasión, la señora Merkel, y lo más seguro es que dure 4 años más en el gobierno. Tendremos oportunidad en estos próximos 4 años de ver cómo ejerce. Lo que aspiraría yo no es que seamos alemanes, ni que nuestro presidente se comporte en lo político como la señora Merkel, pero sí al menos que los elementos fundamentales de su gobernación tratemos de adecuarlos a la condición mexicana. Mañana daré otro ejemplo de lo que ha sido la gobernación de la señora Merkel que nos podría servir. Aquí lo espero mañana en Un Día con Ángel y muy buenas noches.